Hay momentos en la guerra que nunca llegan a los informes. Ni recuentos de bajas, ni medallas. Solo silencio y memoria. Se suponía que sería una rutina. Un pelotón estadounidense avanzaba a través de un denso parche de jungla en algún lugar de la provincia de Phuoc Tuy. 28 hombres. Contacto de radio constante. Armas cargadas. Formación de patrulla ajustada. Y justo a su flanco, 5 australianos del SAS. Observando. No por arrogancia, no por desinterés, sino por órdenes. Órdenes de observar, no de participar. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Los pájaros seguían cantando. La jungla contenía el aliento, como siempre lo hacía. Pero luego, una quietud demasiado perfecta. Un silencio. Los australianos habían aprendido a temerlo. El hombre de vanguardia pasó de largo junto a una liana, que había sido cortada, luego retirada, el tipo de señal que solo un fantasma notaría. La emboscada ya estaba preparada, pero el SAS no podía gritar, no podía advertir, no podía moverse. Solo podían observar. Lo que sucedería a continuación los perseguiría por más tiempo que cualquier tiroteo. Y todo comenzó con una decisión: permanecer ocultos o salvarlos. Provincia de Kwangtung, 1967. Media mañana. El aire estaba denso de humedad y el tipo de silencio que solo significaba una cosa en Vietnam. Algo estaba a punto de suceder. 5 soldados australianos del SAS yacían inmóviles entre la maleza, sus cuerpos ocultos bajo capas de camuflaje, sudor y barro rojo. Durante los 2 días anteriores, habían estado siguiendo un conocido corredor de movimiento del Viet Cong. Ningún contacto, ningún ruido, solo señales. Lianas cortadas, una hoguera medio enterrada, estiércol fresco a lo largo de un sendero. Algo grande se acercaba. Entonces lo oyeron. Botas, botas estadounidenses. A través del enrejado de bambú y hierba elefante, apareció un pelotón de infantería estadounidense. Caminaban de 2 en 2, hablando en voz baja. Armas relajadas, pero listas. 30 hombres. Formación estándar. Ruido estándar. Demasiado ruido. El hombre de vanguardia del SAS levantó el puño. Una señal. Alto. No se detuvieron. Los estadounidenses no podían verlos. No sabían que estaban siendo observados. Pero los australianos habían visto algo más. Movimiento. Sombras en la cresta. Un destello de metal. Pájaros que enmudecían. Una hoja de bambú que debería haber estado quieta, temblando. Era una emboscada de libro de texto. Y los estadounidenses caminaban directamente hacia ella. Cada instinto gritaba que actuaran, que gritaran, que dispararan un tiro de advertencia, que encendieran la radio y rompieran todas las reglas por las que vivían. Pero no lo hicieron. Transmitir delataría su posición. Disparar sería un suicidio. La jungla enseña lecciones difíciles. Una de las más difíciles. A veces, debes dejar morir a los hombres para mantener vivos al resto. Así que permanecieron inmóviles en las sombras, mientras 30 estadounidenses caminaban hacia la zona de la matanza y desaparecían detrás de la cortina verde. La jungla no estalló de inmediato. Susurró primero. Un leve clic, quizás un detonador de mina. Luego, silencio de nuevo. Un segundo después, el infierno. Explosiones destrozaron la maleza más adelante, mientras las Claymore cosían la línea de árboles con acero. Fuego automático de las posiciones ocultas del NVA tronó desde la cresta. La jungla destelló con el fuego de la boca de los cañones. Los hombres gritaron. Algunos no tuvieron la oportunidad. La patrulla australiana permaneció boca abajo, inmóvil. 20 metros detrás de ellos, justo cuesta abajo, el pelotón estadounidense estaba siendo masacrado. Sus radios cobraron vida. Voces aterrorizadas se superponían, pidiendo fuego de cobertura, dirección, médicos. Pero en ese caos, pocos escucharon a los australianos. No es que lo intentaran. El SAS no había sido asignado para apoyar a esta unidad estadounidense. Su misión era el reconocimiento silencioso de los movimientos de tropas enemigas a través del corredor de Dong Ha. No atacar a nadie, no revelar nada,
informar de todo. Pero ahora sus mapas estaban empapados en sangre que ellos no habían derramado. El trooper Mick Rawlins miró a través de la mira de su L1A1 con silenciador. Tenía visión clara de dos artilleros del NVA que barrían el elemento de retaguardia estadounidense. Un solo apretón del gatillo y podría derribar a ambos. Tal vez darles tiempo a los estadounidenses para reagruparse, tal vez salvar vidas. Pero su comandante de patrulla nunca dio la orden, y Rawlins no disparó. No eran desalmados, eran fríos por entrenamiento, por necesidad. Les habían enseñado en las junglas de Borneo y las tierras altas de Malasia que la emoción mataba a los hombres más rápido que las balas. Paciencia, disciplina, silencio. Esas eran las armas que llevaban con más fidelidad que cualquier rifle. Además, los estadounidenses no estaban completamente indefensos. Algunos de ellos lucharon como demonios, arrastrando a los heridos, formando una línea de fuego, pidiendo humo para cubrirse. Pero era el caos, sin cohesión, sin idea de dónde había venido la emboscada, solo instinto puro y valentía. Durante 37 minutos, la patrulla del SAS observó cómo se desarrollaba la batalla, un tiroteo brutal y desigual que despojó toda ilusión de control. Algunos de los estadounidenses se abrieron paso por el lado de la emboscada y se dispersaron en la jungla. Otros nunca se movieron de nuevo. Cuando cesó el tiroteo, la jungla se tragó el ruido tan rápido como lo había desatado. El NVA se desvaneció, dejando solo destrozos y silencio. Los australianos no se movieron. No todavía, no durante horas, porque si hay algo peor que ver morir a los hombres, es correr a ayudar y convertirse en el siguiente cuerpo en el suelo. Al final de la tarde, la jungla volvió a estar quieta, como siempre lo estaba después de la sangre. El vapor se elevó suavemente del suelo cálido, mezclándose con la neblina de cordita y hierro. Los cuervos aún no habían llegado. No aquí. Los muertos no estuvieron al descubierto el tiempo suficiente. El NVA había arrastrado a la mayoría de sus caídos de vuelta a la línea de árboles. Los estadounidenses habían hecho lo mismo cuando pudieron, pero no a todos. A través de las enredaderas gomosas y la maleza rota, el sargento Ian Wallace y su patrulla de 5 hombres del SAS comenzaron a avanzar centímetro a centímetro. Ya no rastreaban, ya no observaban. Ahora evaluaban, registraban, recordaban. Se movieron lentamente, deliberadamente. Cada pisada era escogida, cada respiración controlada. El tiroteo había terminado hacía 3 horas, pero eso no significaba que fuera seguro. Ningún pájaro, ningún insecto. Ese era siempre el indicador. Y entonces lo encontraron. La zona de la matanza. Tierra acribillada por cráteres, marcas de arrastre, rastros de sangre. Una radio PRC-25 rota seguía emitiendo estática en el barro. Un M16 partido a la altura del receptor. Una sola bota de combate color canela, con los cordones aún atados, erguida en el barro. El trooper Rawlins se agachó junto al cuerpo de un joven estadounidense. Sus compañeros, o el NVA, le habían quitado las placas de identificación. Nadie lo sabría. Pero su mano izquierda todavía agarraba una foto. 3 niños, una mujer sonriendo. Nadie habló. Wallace abrió su libreta y comenzó a dibujar el terreno. Puntos de emboscada, rutas de entrada, probables senderos de retirada. Esto no era ausencia de emoción. Era memoria fría, archivada y sellada. Porque esto no había terminado. Una segunda patrulla, posiblemente otra unidad estadounidense, pasaría pronto por aquí. Tal vez buscando a los desaparecidos, tal vez en busca de venganza. De cualquier manera, caminarían a ciegas por este campo de exterminio, a menos que alguien les advirtiera. Wallace tomó la decisión, usando un método de transmisión en ráfaga a través del ANPRC-64. Su señalador envió un mensaje codificado al cuartel general. Coordenadas del sitio de emboscada adjuntas, múltiples KIA de EE-U, evitar zona, sendero NBA hacia el oeste, posible ubicación de campamento adelante. Luego, silencio de nuevo.
No se quedaron para ayudar a enterrar a los muertos. Ese no era su trabajo. No apilaron armas, ni quemaron equipo. Se movieron. Al caer la noche, la patrulla había rodeado ampliamente la zona del enfrentamiento. Sus órdenes eran claras. Rastrear la ruta de retirada del NVA. Confirmar si se trataba de una célula de emboscada solitaria o parte de algo más grande. Una trampa coordinada a lo largo del valle de Dong Ha. Wallace no habló mientras cruzaban el lecho del río. Solo levantó un puño cerrado cuando vio huellas de botas frescas. Sandalias locales, anguladas en retirada, todavía frescas, todavía mojadas. Los fantasmas seguían por delante. Detrás de ellos, solo silencio y cenizas. Ni medallas, ni venganza, solo el recuerdo de un tiroteo que no habían librado, y la certeza de que recordarían cada segundo de él. Porque a veces, lo más doloroso no es lo que haces en la guerra, es lo que no haces. Las huellas se hicieron más claras a medida que la noche se hacía más profunda. Frescas impresiones de talón en la tierra blanda. Hojas apartadas. Una vez, un mechón de pelo, grueso y negro, enganchado en una rama de espino. Las señales no solo hablaban, gritaban. Wallace y su patrulla siguieron sin decir palabra. Cada hombre entendía lo que venía después. El contrarrastreo. Cazar a un equipo de emboscada después de que cree que está a salvo. Después de que cree que los fantasmas se han ido. Es entonces cuando el SAS era más peligroso. A las 03 en Corson Choro se detuvieron. No para descansar, sino para escuchar. La jungla, que ahora volvía lentamente a la vida después del tiroteo anterior, se había quedado en silencio de nuevo. No muerta, escuchando, observando. Al igual que ellos, Rawlins levantó una mano, 2 dedos extendidos. Señal de centinela. Había alguien apostado por delante. Wallace se arrastró hacia adelante sobre su vientre, a través de espinas, a través de raíces húmedas, a través de hedora podredumbre húmeda y sangre vieja. Y entonces lo vio. 2 soldados del Neowa sentados bajo un cobertizo hecho de hojas de plátano. Uno dormitaba, el otro fumaba, el rifle apoyado en el regazo. Más allá de ellos, un tenue resplandor parpadeaba. Más hombres, tal vez 10 o más, se apiñaban alrededor de un fuego bajo, riendo, comiendo, bromeando. Los mismos que habían reído después de matar estadounidenses unas horas antes. Wallace no pensó en eso. Observó el número de rifles, su configuración, sus rutinas, dónde colocaban sus mochilas, con qué frecuencia el centinela miraba por encima del hombro. Esto no era venganza, era cálculo. Se deslizó de nuevo en la oscuridad. La patrulla se retiró 300 metros, y luego se atrincheró en una depresión poco profunda cerca del lecho seco de un arroyo. Se colocaron minas Claymore, y los rifles se limpiaron en silencio. La jungla se agachó con ellos, callada y densa. Nada se movió que no estuviera previsto. Al amanecer, Wallace tomó la decisión. No atacarían. Aún no. ¿Por qué? Porque el campamento era temporal, lo que significaba que una base más grande tenía que estar cerca. Si atacaban ahora, asustarían a toda la columna, que se dispersaría. Si rastreaban durante más tiempo, podrían encontrar el corazón de la operación. Comunicó por radio una sola frase al cuartel general. Elemento secundario localizado. Continuaremos la sombra. Esperaron hasta que el NBA levantó el campamento. Misma dirección, al oeste, hacia el terreno elevado que dominaba la curva del río Dong Ha. Y así, los australianos siguieron. Esto era el borde del mapa ahora, no en el sentido cartográfico, sino en los límites humanos. 2 días sin dormir adecuadamente. 3 días arrastrándose sobre sus vientres, rotando turnos solo para estirar los músculos agarrotados y mantener los ojos alerta. Pero nadie se quejó. Nadie siquiera susurró. Porque 5 sombras estaban ahora cazando una red entera. Y si lo hacían bien, no solo vengarían a los estadounidenses caídos, sino que desmantelarían la máquina de emboscadas misma. Así pensaba el SAS. No en momentos, sino en impacto. Así que siguieron,
más profundamente en el vacío, más allá del agotamiento, más allá de la duda, más allá del miedo. Porque en alguna parte, más adelante, estaba el corazón palpitante de la emboscada. Y no iban a matarlo, iban a borrarlo. El cuarto día se desangró en el quinto. Las botas permanecían húmedas. Las sanguijuelas se alimentaban donde la carne se ablandaba. El hambre parpadeaba bajo las costillas como un ascua humeante. Pero nada de eso importaba. Estaban cerca. Los rastros se multiplicaron. Raciones descartadas. El olor a salsa de pescado colgaba en la maleza como una bandera. Incluso Wallace, generalmente con rostro de piedra, murmuró un silencioso «Jesús», mientras coronaban la cresta. Abajo, medio oculto por un espeso dosel y anidado en el hueco de un valle, yacía el campamento. No un escuadrón, ni un pelotón, un nodo logístico a nivel de batallón, posiciones de tiro excavadas en la pendiente, fosos de cocina dispuestos con precisión militar, antenas de radio extendidas como dedos esqueléticos hacia el cielo, cajas de municiones cubiertas en la parte superior, pilas de arroz, una tienda médica, y figuras, docenas de ellas, moviéndose a través de la niebla como si fueran dueños de la jungla. Esta era la máquina que había orquestado la emboscada. No los tiradores, sino los pensadores, los planificadores, los oficiales que enviaron a jóvenes a morir con mapas dibujados a mano y granadas de fabricación china. Wallace bajó lentamente sus binoculares, con expresión indescifrable. Luego, un solo asentimiento. La patrulla se exfiltró otros 300 metros hasta un punto de observación oculto y comenzó a armar el paquete de inteligencia. Bocetos, estimaciones de alcance, coordenadas, indicativos de llamada, escuchados débilmente a través de las escuchas de radio interceptadas. Sparks, el señalador, tecleó ráfagas de Morse codificado. Cada clic, un susurro enviado a través del vacío al cuartel general. Y luego esperaron. 6 horas. 8. Cayó la noche. En algún lugar en la oscuridad se agitó un movimiento. Y luego, en la distancia, un trueno. No era clima. Era artillería. El primer proyectil impactó a las 23:04. Una ronda de iluminación. Fuego blanco fantasma floreció sobre las copas de los árboles, proyectando sombras que parecían espíritus que huían. Luego vino el resto. Los proyectiles se estrellaron contra el suelo del valle, uno tras otro. Fuego de precisión. Sin advertencias. Sin posibilidad de evacuación. La jungla convulsionó. Gritos se elevaron y luego se rompieron. Los depósitos de municiones ardieron, crepitando como hojas secas en un horno. Toda la cresta pulsó con onda expansiva tras onda expansiva. La patrulla de Wallace no se inmutó. Observaron a través de las miras, contaron siluetas y marcaron los intentos de retirada. Y cuando un escuadrón del NVA intentó abrirse paso hacia el norte, hacia un sendero de caza, los australianos ya estaban esperando. ¿Quiénes estaban tan quietos como la tierra, silenciosos como el humo? El contacto duró 17 segundos. 4 disparos silenciados. Luego, nada. El silencio posterior no fue paz, fue secuela. El humo se asentó. Las hojas cayeron a la deriva. En algún lugar, un perro ladró una vez. Luego se detuvo. Sparks transmitió la confirmación final por radio. Objetivo neutralizado. Sombra desenganchándose al amanecer. Al amanecer, se movieron. No a través del campo de batalla, sino a su alrededor. Tenían lo que habían venido a buscar. El nodo logístico había desaparecido. Los planificadores de la emboscada estaban muertos. Y la máquina, ese asesino silencioso detrás de las líneas, había sido desmantelada sin una sola baja para el SAS. Pero no hubo grito de victoria, ni vítores. Solo Wallace, volviéndose una vez, sus ojos escaneando la línea de árboles, como si aún pudiera ver los fantasmas de los estadounidenses que se habían perdido días antes. Esto no era venganza. Era resta, una red menos, una masacre menos. Un paso más cerca de una jungla que quizás algún día caería en un silencio total. Y entonces, como siempre, se desvanecieron entre los árboles. En la memoria, en el mito. La retirada era siempre la fase más peligrosa.
Estaban cansados, estaban expuestos, y si el enemigo tenía algún explorador sobreviviente, estarían buscando la mano que apretó el gatillo. Wallace lo sabía. Por eso no tomaron la misma ruta de regreso. Se dirigieron fantasmalmente hacia el oeste, adentrándose más en un terreno tan denso que se tragaba el sonido. Cada hombre espaciado en una sola fila, a 15 metros de distancia, moviéndose lento, sin parpadear demasiado tiempo. Al amanecer, el aire había cambiado. No era solo el olor a humo que venía del campamento arrasado. Era algo más antiguo, primordial, como si la propia jungla se hubiera dado cuenta de lo que habían hecho. Cada rama rota, cada canto de pájaro que se silenciaba, se sentía como una pregunta. ¿Estás seguro de que sigues siendo invisible? Pero la patrulla no respondió. Simplemente siguieron moviéndose. Cada pocas horas, se detenían a intervalos escalonados, rotando la guardia. Sin palabras, sin fuego. Solo agua racionada de cantimploras y calorías extraídas de galletas duras. El equipo era revisado, vuelto a encintar, vuelto a envolver. En la segunda noche, nadie hablaba, ni siquiera por señales con las manos. La fatiga no era una carga, era un ruido de fondo. Lo que dominaba era el eco mental de esa cresta. Los destellos, las voces, los americanos. Alguien, tal vez Sparks, comenzó a llamarlos eco actual en sus notas. No un nombre, ni siquiera un indicativo de llamada. Solo un marcador de posición para los hombres que no pudieron salvar. Wallace no lo corrigió. En la tercera mañana, llegaron a un cruce de río. La corriente era rápida, turbia, un movimiento en falso, y se desvanecerían bajo la superficie. Wallace cruzó primero, luego cubrió a los demás desde la orilla lejana, con el rifle seco y listo. Cuando Carter, el médico, cruzaba el último, su pie resbaló. Solo ligeramente, solo un solo chapoteo. Pero fue suficiente. Un disparo resonó desde los árboles. El instinto se activó. Carter rodó bajo detrás de un grupo de raíces. El resto desapareció en posiciones de tiro, como si lo hubieran ensayado durante años. Porque así era. Los siguientes 30 segundos fueron un borrón de fuego silenciado y movimiento calculado. 3 exploradores del NVA. Probablemente un elemento de retaguardia, quizás buscando la columna desaparecida. 2 cayeron. 1 corrió. Wallace no persiguió. Esa ya no era la misión. Se pusieron en marcha inmediatamente, rompiendo el contacto, desvaneciéndose en la jungla como niebla a la luz del sol. Pero fue una advertencia, un recordatorio de que la supervivencia no estaba garantizada solo porque se la hubieran ganado. Al cuarto día, llegó la señal del cuartel general. Luz verde, exfiltración confirmada. Un helicóptero se acercó a baja altura, con las aspas amortiguadas, utilizando la ruta de inserción a la inversa. Abordaron en silencio, agachándose bajo el golpe del rotor, con los ojos escaneando el dosel, incluso mientras la jungla se desvanecía bajo ellos. Solo cuando el helicóptero estuvo en el aire, solo cuando el verde se desvaneció a marrón y el calor dio paso a la altitud, Wallace finalmente exhaló. Carter se sentó frente a él, agarrando una tira de vendaje donde la bala le había rozado el muslo. Sonrió. La próxima vez, dejaremos que los yanquis traigan su propio mapa. Nadie se rió, pero alguien asintió. Y por ese momento, fue suficiente. Iban a casa. No para desfiles, ni para titulares, sino a los cuarteles tranquilos donde las botas se secaban lentamente. Los rifles se mantenían limpios, y las historias no se contaban. No todavía. No nunca. A menos que alguien hiciera la pregunta correcta en el tipo de silencio equivocado. De vuelta en Nuidat, la sala de interrogatorios estaba fría de una manera que la jungla nunca lo estuvo. Paredes de hormigón, ventiladores zumbando, y el olor rancio a sudor empapado en sillas de lona. Wallace se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por Carter y Sparks. Un mapa estaba clavado en la pared. El valle, ahora una cicatriz ennegrecida de cráteres y ceniza, estaba marcado con un lápiz rojo, un importante nodo enemigo borrado. El coronel Davidson echó un vistazo al registro de patrulla garabateado, luego a Wallace. ¿Vieron la emboscada? Wallace no se inmutó. Estábamos en posición antes de que entraran, y no había forma de advertirles.
Una larga pausa. No sin delatar nuestra presencia. Hubiéramos quedado expuestos. El enemigo podría haberse retirado, desaparecido antes de que encontráramos el sitio logístico. Los ojos del coronel se tensaron. No estaba acusando, solo confirmando. Sparks se aclaró la garganta, con voz baja. Los vimos morir. Todo el pelotón. Menos de 2 minutos. No gritaron mucho, añadió Carter. Nadie dijo nada por un rato. El ventilador seguía girando. En algún lugar afuera, un helicóptero se preparaba para una evacuación médica. La guerra no se había detenido. Tomaron la decisión correcta, dijo Davidson finalmente. Estratégicamente, neutralizaron toda una cadena logística. Salvaron cientos de vidas en el futuro. Pero no terminó la frase. No tuvo que hacerlo, porque todos en esa sala ya sabían lo que se había dejado en el suelo de la jungla con esos muertos estadounidenses. El precio de la contención, el peso de la paciencia. Wallace asintió una vez, se puso de pie y se fue sin decir una palabra. Más tarde esa noche, en el cuartel, los hombres bebieron en silencio. No había victoria que celebrar, sino algo más pesado que cargar. Dawson finalmente rompió el silencio. Esos yanquis nunca lo vieron venir. Wallace simplemente lo miró. Nadie lo ve nunca. La conversación terminó allí. Pero semanas después, cuando otro pelotón estadounidense rotó en su sector, un joven teniente se acercó a Wallace durante una sesión informativa conjunta. Ustedes son el equipo del SAS de Phuoc Tuy, dijo. Oímos lo que pasó. Esa patrulla era la unidad de mi hermano. Wallace lo miró fijamente. El joven oficial no parpadeó. No los culpo, dijo el teniente. Caminaron hacia algo que nadie vio venir. Pero el hecho de que atraparan a los cabrones que lo planearon, eso significa algo. Wallace no dijo nada, pero cuando el teniente se giró para irse, colocó un solo parche sobre la mesa. Una insignia de unidad estadounidense, la que llevaba el pelotón que nunca regresó a casa. Por su problema, dijo el oficial. Wallace no lo tocó, solo se quedó mirándolo, como si tal vez algún día tendría las palabras para lo que significaba. Pero no todavía, tal vez nunca. Años después, cuando la guerra terminó y los uniformes se guardaron, el sargento Wallace nunca habló de lo que sucedió en esa jungla, ni a periodistas, ni a grupos de veteranos, ni siquiera a su propia familia. Guardó el parche de la unidad estadounidense en una vieja lata de municiones debajo de su cama. Todavía doblado, todavía intacto. Para entonces, la historia había crecido en susurros. Los troopers más jóvenes del SAS oyeron rumores. Una patrulla que lo había visto venir, que lo había sabido, que había guardado silencio. Algunos pensaban que era un mito. Otros no estaban tan seguros. Pero Wallace nunca lo confirmó. Porque los fantasmas no se jactan. La guerra había terminado, pero no limpiamente. No en los corazones de los hombres que caminaron por esos senderos y escucharon disparos como ecos que nunca se desvanecieron por completo. La jungla los dejó irse, pero nunca los dejó ir de verdad. Carter se bebió hasta el silencio en los años 80. Sparks se convirtió en maestro de escuela, enseñando a los estudiantes sobre geografía, pero nunca sobre el valle con los cráteres. Dawson se mudó al Outback, lejos del ruido, donde el canto de los pájaros no sonaba a advertencia. Wallace simplemente desapareció. No físicamente, sino de la manera en que suelen hacerlo los veteranos. Callado en las multitudes, lento para la ira, más lento para la confianza. Trabajó en seguridad. Vivió solo. Una vez, en una reunión, un joven soldado le preguntó cómo era ser el mejor. Wallace solo respondió: significa que ves morir a la gente y no puedes evitarlo. Eso puso fin a la conversación. Lo que la mayoría nunca entendió fue que la patrulla no cargaba con la culpa, no exactamente. Habían tomado la decisión correcta, estratégicamente, tácticamente. Según los números, su misión fue un éxito. Pero los números no se sientan contigo en la oscuridad. La memoria sí. Los estadounidenses escribieron doctrina sobre la potencia de fuego. Los australianos escribieron doctrina sobre la paciencia. Pero lo que ningún manual capturó
fue el peso del saber, de observar y elegir no actuar. Porque ese silencio compró una victoria mayor. La guerra le enseñó una cosa a Wallace. La jungla nunca castiga los errores. Castiga el ruido. Castiga la certeza. Castiga a los que creen que la entienden. El SAS había sobrevivido escuchando más tiempo, esperando más en silencio, moviéndose menos. Pero incluso ellos no podían silenciar las matemáticas morales de momentos como ese. Y aún décadas después, cuando un pájaro dejaba de cantar o una rama se rompía bajo los pies, el cuerpo de Wallace se tensaba. No por miedo, por instinto. Algunos fantasmas nunca abandonan el dosel. En un proyecto de historia oral, un coronel estadounidense retirado comentó una vez: los australianos eran diferentes. Se movían como si la guerra ya hubiera pasado y ellos solo estuvieran limpiando el desorden. No estaba muy equivocado, porque en esa guerra, algunos hombres cargaron hacia adelante, otros desaparecieron entre los árboles, pero solo unos pocos vieron ambos caminos. Vieron lo que venía y se quedaron absolutamente quietos. No por cobardía, sino por una claridad fría y brutal. Eso es lo que los convirtió en fantasmas. No la invisibilidad, no el mito, solo el silencio insoportable de los hombres que sabían lo que venía y caminaron hacia ello de todos modos. Y no hablaron de ello cuando regresaron a casa.